paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todo lo que posees. Bienvenido en esta mañana. Vamos a tratar de desarrollar un estudio bíblico. Esperamos que todo pueda salir bien, porque es la primera vez que lo desarrollo a través de estos medios. Queremos desarrollar nuestro estudio bíblico a través del tema ¿cómo podemos ver sanidad en nuestros hermanos? Cuando hablamos de cómo podemos ver sanidad en nuestros hermanos, vamos a estar hablando sobre la enfermedad de diferentes medios, y en ello podemos realizarlo como en las áreas espirituales, emocional y física, que son los tres aspectos donde asimismo nuestra salud tiende a deteriorar. Pero primero quiero tomar una porción escritural que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 9, versos 32 al 35. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dios añada bendición a su santa escritura. Pedro le dice a este hombre: levántate, haz tu cama. Por el hecho de que Dios, oiga, a veces no nos cure, no nos vamos a quedar ociosos. Pero al decir levántate y haz tu cama, podría traducirse: levántate, tiende la mesa para ti, es decir, consíguete algo de comer, efectúa asimismo tu fe en el nombre del Señor. Esta sanidad se realizó realmente, oiga, para traer a muchos a Cristo. Y hay enfermedades que pueden ocurrir de diversas formas, y la Biblia asimismo lo presenta, unos para glorificar a Cristo, otros para aumentar nuestra fe, otros para prácticamente nosotros asimismo ser liberados de, alguna atadura, porque las enfermedades la Biblia la presenta de diferentes formas. Ahora, ¿por qué algunos son sanados y otros no? Es una pregunta prácticamente donde la fe puede ser ejecutada, donde el doblegar nuestras vidas al Señor puede proporcionar otro aspecto de nuestra vida para desarrollarla la misma. Pedro nos dice en el capítulo 2, verso 24 de Primera de Pedro: quien Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre un madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en justicia, y en cuyas heridas fuisteis sanados. Dios te bendiga, Luz Pérez. Jesús obró, oiga, sanidad, como les dije, en tres aspectos. Jesús lo obró en el área espiritual, en el área emocional y en el área física. Son tres aspectos donde asimismo Jesús obró. Primero, vamos a hablar de la sanidad espiritual. Esta sanidad, oiga, nos permite que podamos abandonar el comportamiento espiritual y pecaminoso que está en nuestras vidas, nuestra vieja naturaleza, para rendirnos al Señor. Cuando vamos a 2 de Corintios 5:17, Él dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Dios te bendiga, Edgardo. Gloria al nombre del Señor. Pablo nos presenta en 2 Corintios 5:17, que uno es nueva criatura.
Uno viene mal acostumbrando de sus viejas costumbres, pero Cristo renueva su vida espiritual y ahí obra en una forma linda. Y cuando hablamos en esos eventos, el hombre se reincorpora, se levanta en el nombre del Señor. El segundo aspecto que vamos a hablar es la sanidad emocional o del alma. El alma humana es la habitación del yo. Amén. Del yo humano, mental, racional, a la voluntad de las emociones y los sentimientos. Y todos sabemos que hay emociones positivas y emociones negativas. Jeremías, en el capítulo 17, habla y dice en el verso 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Una traducción de este verso bíblico, oiga, lo traduce de la forma siguiente: torcido y engañoso son los sentimientos, las emociones y la voluntad, el intelecto de todos los seres humanos. Fíjese cómo lo desarrolla, declarando que engañoso es el corazón. Lo presenta como torcido, donde las emociones se levantan y donde los intelectos asimismo se desarrollan, y asimismo es torcido. Esa sanidad que necesitamos la proporciona el Espíritu Santo cuando nos arrepentimos delante de Él y nos ayuda. De cierto que la Escritura nos dice que todos los pensamientos del hombre van de continuo hacia el mar, y que el hombre ciertamente es una podrida llaga desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Y necesitamos entonces esa sanidad emocional, amén, que proporciona nuestras vidas para ayudarnos con nuestros sentimientos, que a veces son confrontados unos con los otros, y a veces nosotros no sabemos cómo desarrollar nuestras vidas. El tercer aspecto puede ser, oiga, la sanidad física. Y en la sanidad física, oiga, es una maldición desde los resultados de la desobediencia del hombre en el huerto del Edén, y a veces de nuestros delitos y pecados. La enfermedad, amén, física puede ser proporcionada también por el pecado, como nos dice en Juan capítulo 9, ¿verdad? Donde los discípulos preguntan en el verso 4: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, por esta condición? Pero Jesús dijo en aquel momento dado: no, esta enfermedad que él tiene en estos momentos no es producida por la situación física, sino porque es para que yo me glorifique. Ahora, hay enfermedades físicas que son producidas por el pecado. En el Salmo 32, David dijo ciertamente que mientras callé, se envejecieron mis huesos. David también expresa, amén, en los Salmos, que ciertamente fue dolor que carcomía sus huesos. Y por eso Pablo también en Corintios, hablando de aquellos creyentes que habían tomado la cena indignamente, en el capítulo 11, verso 30, dice que por lo cual había muchos enfermos y debilitados, y entre vosotros y muchos duermen. O sea que a causa de beber la cena del Señor indignamente, habían pecado y por eso estaban enfermos y debilitados. Las enfermedades son producidas de diferentes formas. Posiblemente tú podrás decir las causas de las enfermedades que estamos teniendo hoy día a causa de este virus que está arrojando nuestra isla. ¿A causa de qué? Las ciencias médicas, amén, o los laboratorios químicos, que han desarrollado los hombres para asimismo influenciar sobre posiblemente otros aspectos de guerras, han proporcionado también que asimismo todas estas enfermedades vengan por causa de que los pensamientos del hombre van de continuo hacia el mar para asimismo trabajar. Y posiblemente otros podrían decir que eso fue a causa de un laboratorio, otros pueden decir que fue a causa de una coincidencia, pero en todas estas situaciones
La mano humana cuando está, ciertamente, amén, produce todos estos males sobre los seres humanos como tal. La misma naturaleza, estaba asimismo escuchando por Facebook en unos momentos de cómo se está restaurando en estos días, ya que no hay tanta gente en las calles, amén, y cómo la naturaleza está arreglándose, porque el hombre se ha detenido por esta situación, dando a entender que aún la misma naturaleza está declarando, amén, tenemos un descanso en el nombre del Señor. Ahora, la sanidad, amén, puede ser un medio, ciertamente, de que asimismo puede producir en nuestras vidas o proporcionar un ministerio para que nosotros podamos asimismo glorificar al Padre Celestial. La Escritura nos dice que Jesús llamó asimismo, amén, a sus discípulos. En el capítulo número 10, verso 1 de Mateo, llamándoles a los 12 discípulos, les dijo, amén, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que echasen fuera los demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora nuestra pregunta será, ¿se requiere que el creyente esté sujeto a la comunión, amén, de Dios o de la iglesia para efectuar los milagros? Ciertamente debemos de estar sujetos a Dios. En el libro de Números, capítulo número 11, verso 26, habla que habían dos varones que habían quedado en el campamento, uno llamado Eldad y el otro Meldad, de los cuales también dice que reposó el Espíritu de Dios sobre ellos. Amén. Y nos dice la Escritura que aún profetizaron en el campamento. Es a saber, ¿qué puedo decir yo con esto? Hay circunstancias a veces en la vida humana que no está a base de nuestros propios cohechos o nuestras propias decisiones. Moisés, cuando escuchó este evento, dijo, ojalá que todos fuesen profetas. Amén. Y qué bueno cuando asimismo la intervención de Dios está. Pero a veces, cuando podemos ver asimismo cómo Dios utiliza a los seres humanos, ¿para qué? Para así bendecir, pero también a veces Dios usa métodos para también nosotros poder ser sanos. La Escritura nos habla, hablando de una prescripción dada, y yo digo dada por Dios en aquel momento. Santiago capítulo 5, verso 15, nos dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. O sea que la oración de fe no se requiere a la fe de una persona enferma, sino a la fe de la persona que está orando. Aún es importante que el enfermo tenga fe. Dios sana, la fe no. Y todas las oraciones están sujetas a la voluntad del Señor. Pero cuando el enfermo se une a sí mismo a conectarse con Dios juntamente con esa oración de fe, amén, como nos dice Santiago, llamen a los ancianos de la iglesia y orando con aceite, amén, ungiéndole con aceite, será sano, y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. Es a saber que no es, vuelvo y digo, el aceite, es la fe que usted pueda poner, pero Dios usa el método, amén, o usa el aceite como conducto para Él también glorificarse. Ahora, Dios puede sanar a través de una prescripción médica, o podemos decir natural por algún naturalista, sí. Dios también las utilizó. Cuando nos vamos a Segunda de Reyes, en el capítulo número 20, el verso 7, dijo asimismo Dios a través del profeta Isaías en ese verso 7, toma masa de higo y tómala, y la pusieron sobre la llaga y sanó. El rey en aquel momento sintió sanidad en aquel momento. Amén. Y usó a través del profeta Isaías, a través de una masa de higo. Hay remedios formidables, amén, que se utilizan y que Dios asimismo ha usado sus profetas por medio del misma. La Biblia pues no condena, oiga, que se curaran por medio de remedios
médico. Dios es el autor, oiga, de toda sanidad. La implicación de la masa de higo requiere, oiga, que la ayuda médica humana a veces puede ser inapropiada, pero cuando va con la intervención de Dios, amén, se glorifica. Solo Dios puede sanar. Lo hace por medio de milagros, por medio de la naturaleza, por medio de la intervención humana. En todo Dios se glorifica. Ahora, cuando hablamos nuevamente del aceite, fíjense que en Lucas capítulo número 10, verso 34, Dios te bendiga a nuestra hermana Ada Ruiz, gloria a Dios. En el Lucas 10, 34 ocurre un evento donde Jesús habla de un hombre que fue herido, maltratado, y que asimismo un hombre le toma y vende sus heridas y dice que echa aceite y vino y poniendo en sus heridas. Ciertamente el aceite y el vino fue un método para asimismo tratar de, amén, ayudar en sus heridas. Como es la intervención, sabemos que asimismo, amén, fue ocurrido allí en lo que Jesús describe. Cuando vamos a Isaías, capítulo número 1, verso 6, habla de todos nosotros y nuestra condición, que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, y que desde la punta de los pies hasta la cabeza, amén, no hay en él cosa sanada, dice el profeta, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Amén, no está curada, ni vendada, ni suavizada con aceite. Habla allí de que esa herida no está vendada ni suavizada con aceite. O sea, que declara que el aceite, amén, es importante en procesos de heridas como tal. Y nuevamente recarga la importancia que somos una podrida llaga, como les dije anteriormente. Ahora, a veces hay obstáculos para la sanidad. Cuando hablamos de los obstáculos, oiga, la Biblia nos habla que a veces las amarguras, el resentimiento, la falta de perdón, son pecados que pueden causar enfermedades. Sí, por eso es que el Señor nos habla, oiga, que tengamos cuidado de no arrinconar en nuestros corazones, oiga, rincones, amén, que puedan perjudicar nuestra salvación. Primero, quiero desarrollar que la duda y la incredulidad y la falta de fe a veces produce que nosotros no seamos sanados. Por eso es que el Señor dice en Santiago, capítulo 1, versos 6 y 7, pero pida con fe, no dudando, porque el que dude es semejante a las ondas de mar, que es arrastrado por el viento y es echado de un lado hacia otro. Y Santiago dice, no pienses pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Así que esto ocurre como dice Pedro, amén, que son como olas, oiga, que son llevadas de un lado al otro. La duda y la desesperación muchas veces ocurre así. Ocurrió, amén, en los eventos bíblicos y puede ocurrir en nuestras vidas. Ahora, hay enfermedades, como les dije, que también son con el propósito de Dios. En Juan capítulo 9, los versos 1 al 3, dice que Jesús pasó y vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús les respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino es para que la obra de Dios se manifieste en él. Los discípulos pueden ver que Jesús les recarga que aquella enfermedad tenía propósitos. Y por ello hay circunstancias que tienen propósitos, como por ejemplo la Biblia nos habla en el capítulo 11 de Juan, en el verso número 4, cuando habla de Lázaro, que dice, amén, que esta enfermedad no era para muerte, sino que era para que la gloria de Dios se manifestase, oiga,
pedimos a Dios que todo esto que está ocurriendo es para que la gloria de Dios se manifieste y para que asimismo, amén, hayan muchos testimonios, oiga, grandes y poderosos. Cuando hablamos ciertamente con esa enfermedad, con el propósito de Dios, podemos hablar del apóstol Pablo. En 2 de Corintios, capítulo 12, los versos 7 al 10 nos habla, oiga, que Pablo dice, y que para que la grandeza de las revelaciones no me fuese exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Pablo está hablando de un emisario que Dios permitió para que él no se gloriara a sí mismo. Y él pedía a Dios, y había solicitado 3 veces, rogándole al Señor que lo quitara. Pero el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, y amén, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, que Pablo asimismo ciertamente se resigna en sí mismo, diciendo, ciertamente esta enfermedad tiene un propósito para sujetarme cada día a la voluntad de Dios. Así que, amado hermano y amigo, a veces también nuestras propias ansiedades, como están ocurriendo en estos momentos, gente en los hogares sin poder salir, amén, confinados ciertamente porque tenemos que estar así, amén, puede producir también ansiedad en nuestras vidas, y esta ansiedad puede proporcionar también en nuestras vidas que nosotros nos preocupemos desmedidamente. La Biblia nos habla que un hombre llamado Asa se enfermó gravemente de los pies, amén, y su enfermedad dice que no buscó a Jehová, amén, sino a los médicos. O sea que no confió en Dios en aquel momento, y por ello esa enfermedad y en medio de la ansiedad fue llevado ciertamente al sepulcro, como nos dice la Escritura en ese verso 13, que durmió Asa con sus padres. ¿Por qué? Porque no confió en Dios simplemente, amén, la ansiedad. Las enfermedades a veces del alma es un problema común en la humanidad. Oiga la fraseología, quebrantado de corazón. Amén. A veces la podemos ver, que es quebranto de alma. Este término es usado para describir las heridas internas del alma. Hay heridas internas producidas desde nuestra niñez, amén, causadas por el maltrato. Heridas proporcionadas muchas veces por nuestras circunstancias que a veces no hemos sabido perdonar. Heridas que prácticamente nosotros no nos hemos podido levantar, pero que Dios, amén, desea que nosotros asimismo entreguemos estas enfermedades del alma, amén, que transmiten muchas veces también a nuestro cuerpo otros tipos de quebrantos y enfermedades. Esas emociones en la mente, oiga, producidos por ese, amén, deterioro físico, asimismo que produce, amén, ¿por qué? Por no sanarnos internamente, ciertamente. Muchos cristianos, muchas personas sufren de esas heridas, oiga, porque no han perdonado, no han podido. Hay cicatrices insensibles que retienen a veces hasta muchos recuerdos dolorosos del pasado, y donde el Señor, amén, nos pide que los abandonemos. La Escritura nos habla de un hombre llamado Saúl, que el autor de los Hebreos lo presenta diciendo, mirad más bien, que no amén, que alguno no deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe por ella y muchos sean contaminados. O sea, nos está diciendo que el resentimiento, amén, el odio, amén, todo aquello que guardamos, amén, que produce esas amarguras, trae, oiga, posiblemente celos, distensiones y posiblemente esta inmoralidad. Oiga, cuando el Espíritu Santo llega ciertamente a la vida, sana las heridas a causa de las amarguras. Él quiere sanarte en estos momentos en el nombre del Señor. Asimismo, Él quiere producir en ti una sensación de bendición. Por ello, por tanto, amado hermano, procura
que asimismo pueda ser sanado. Sanado ciertamente, oiga, de todo aquello que prácticamente te ha producido, amén, el alejamiento, el distanciamiento de la gracia de Dios. Por ello, sánate en el nombre del Señor en tu situación, asimismo espiritual. Sánate de tus emociones del alma, sánate de las situaciones físicas, amén, en el nombre del Señor, pues es Él nuestro sanador. Y por eso Él te dice en esta mañana, a través de este, amén, recuento de cómo Dios sana al ser humano, de que Él está presto y que por las llagas de Cristo hemos sido sanados, que Él es el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestras vidas, el que nos corona de favores y misericordia. Que también Él dice, amén, que Él es nuestro sanador. Y hablando de cada una de estas promesas, qué bueno si en estos momentos oramos al Dios del cielo. Acompáñenme a orar para pedirle a Dios su intervención. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te presentamos cada una de estas vidas que están enfermas. Tú declaras que tú eres nuestro sanador y cuyas heridas fuimos nosotros sanados. Acércate a cada uno de los enfermos y hermanos de la iglesia que están interviniendo y necesitan de ti. Allá a los hospitales, acércate al mundo, Dios del cielo, donde este virus, Señor, está estremeciendo a este mundo. Que la gracia tuya sea sobre ellos, ayudándoles, cuidándoles, Señor. Padre, llega donde la ciencia médica no puede llegar. Llega allí a los hogares, aquellos que están confinados y enfermos. Llega allí donde están, amén, posiblemente sin fe y sin esperanza. Haz un milagro para la gloria de tu nombre, pues tú tienes el poder. Dios te bendiga, Ofi, en el nombre del Señor. Que la gracia de Dios sea sobre tu vida una vez más. Amén. Estamos orando por ti también. Y estábamos preguntándonos posiblemente, amén, ¿cómo estará Ofi? Pero qué bueno, amén, cuando escribes. A cada uno de los hermanos, afiancémonos en el Señor. Mantengámonos confiando en el Señor, que si la enfermedad llegó para que la gloria de Dios se manifieste, porque aún enfermos podemos también bendecir a Dios y sacar, amén, los modelos que tiene la palabra de Dios para afianzarnos en ella y confiar en sus promesas. No hay justo desamparado. El Señor siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios te bendiga a cada uno de los hermanos que se han quedado con nosotros confiando, y nos veremos, Dios mediante, asimismo, amén, el jueves próximo a las 7 de la noche, contando con el Dios del cielo. Estaremos dando también nuestra reflexión. La paz de Dios sea sobre ustedes, sobre su familia. Dios les bendiga en el nombre del Señor. Amén.